¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Voy a cerrar por el día de hoy porque mañana vamos a buscar a Emanuel Gallardo para platicar un poco más sobre estos campos de exterminio controlados por el cártel de Jalisco. Pero voy a cerrar este día con el siguiente comentario, donde recupero parte de lo que platicamos el fin de semana y agregamos todo lo que se ha venido desarrollando en los últimos días, pues alrededor de esta triste noticia de la aparición de este campo de exterminio en Jalisco. A ver, y es que le digo una cosa. Este tipo de situaciones es fundamental entenderlas, es fundamental ir al fondo de la misma, al origen de las mismas para entender su complejidad. En el canal alterno hay una entrevista muy buena, muy interesante con con Michael Chamberlain, que los invito a verla. Es una perspectiva, un punto de vista que siempre es interesante atender. Déjenme comentar entonces con ustedes, porque esta historia del campo de exterminio en Jalisco está vinculada con la desaparición de personas en México. La desaparición de personas en México que tiene una larga y desgarradora historia. Oficialmente, desde 1952, más de 120,000 personas han desaparecido y no han sido encontradas, aunque la cifra real pues, realmente podría ser mucho, pero mucho mayor. El fenómeno obviamente ha aumentado exponencialmente desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón pues lanzó la llamada guerra en contra de las drogas en el país, con todo lo que esto implica. Mucha gente siempre trata de simplificar el tema o trata de desacreditarlo o trata de lavarle la cara a Calderón y no aceptar la gravedad de declarar una guerra en tu propio territorio, una acción que por sí sola tendría que llevar a Calderón a responder ante las autoridades. Fue durante su sexenio que comenzó toda esta epidemia. Incluso hubo más de 40,000 personas, si no mal recuerdo, 40,000 personas desaparecidas durante esa administración, y de ahí fue creciendo tanto con Enrique Peña Nieto, que replicó totalmente lo que hacía Felipe Calderón, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que enfrentó a una vorágine brutal al respecto, e increíblemente había gente que decía es que no lo solucionó de inmediato. No, no vamos a solucionarlo de inmediato cuando es un problema estructural en muchos sentidos. Las desapariciones son una forma de castigo por parte de quienes las perpetran, que busca prolongar el calvario de la familia más allá de la muerte y enviar una escalofriante advertencia en las zonas donde operan los delincuentes. Y también resultan ser una forma eficaz de perpetrar actos de violencia extrema sin disparar las tasas de homicidio y de intimidar políticamente. Ahora, la desaparición no surge en los campos de amapola, no surge de los cárteles de la droga, no surge de los narcotraficantes. La historia de las desapariciones forzadas en el mundo y especialmente en América Latina ha estado ligada a las Fuerzas Armadas. México no fue la excepción de esto durante la mal llamada Guerra Sucia, un periodo que comprendió las décadas de los años 60, 70 y 80 y que estuvo marcada por la represión estatal, por la comisión de graves violaciones a derechos humanos focalizada en grupos políticos disidentes y subversivos. Y el Estado mexicano adoptó estrategias de contrainsurgencia. Ese punto es muy importante entenderlo, de contrainsurgencia, donde la desaparición forzada fue uno de los dispositivos fundamentales. ¿Y por qué esto es clave? Como nos decía Michael, porque cuando tú aplicas contrainsurgencia estás yendo en contra de la base social, y la base social es la sociedad misma, es el pueblo como tal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso a principios del siglo, denunció que numerosas desapariciones habían sido perpetradas por militares que hacían parte de la Brigada Especial, de la Brigada Blanca. Igualmente, la Comisión de la Verdad de Guerrero aseguró que la Sedena conocía el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la Guerra Sucia en el estado de Guerrero y trasladadas al campo militar número uno. Incluso esto llegó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien expuso que el ejército habría cometido desapariciones forzadas en esa época. Insisto, el ejército mexicano se comportó, y no es por demeritar ni mucho menos, sino para dimensionar la gravedad del tema precisamente, se comportó igual que como se comportaron el resto de los ejércitos, teniendo como enemigos a los activistas, a los periodistas, a los guerrilleros, al ciudadano que se atrevía a ir en contra del tema político, en contra de la gobernanza política y posteriormente de la gobernanza económica. Estamos hablando de un sistema,
un sistema de desapariciones forzadas desde un propio estado criminal. Incluso, al igual que en Colombia, México tiene una larga historia de grupos privados que se tomaron la justicia por sus propias manos, desde los bandoleros y jefes feudales en la época de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX hasta el caso de los zapatistas en Chiapas, las autodefensas en Michoacán. Y en este marco se da precisamente el fenómeno del paramilitarismo, un fenómeno que es histórico, que es ampliamente estudiado en América Latina. Y dice el maestro Raúl Romero que los paramilitares son grupos de civiles armados, entrenados, financiados o bien permitidos por los estados. Y por medio precisamente de la violencia, su tarea consiste en mantener el control de la población, eliminar a las resistencias y sostener a los grupos de poder locales, regionales o bien nacionales. Los paramilitares, nos dice el maestro, son la tropa irregular, en pocas palabras, que hace las tareas que por leyes y acuerdos los ejércitos regulares no pueden llevar a cabo. Estos grupos tienen intereses políticos, reitero, o bien sirven a quienes los detentan. Ya para la segunda mitad del siglo XX, su tarea en América Latina tuvo como fin contrarrestar los avances de los ejércitos populares de las guerrillas revolucionarias. Y aquí se cita a otro gran maestro, a Gilberto López y Rivas, quien ha descrito cómo los paramilitares son utilizados para poner en marcha tácticas como la del martillo y yunque, en la que el ejército se encarga de contener o inmovilizar a las fuerzas rebeldes y los pueblos que las sostienen, mientras que los paramilitares ejecutan los ataques. Y esto da la posibilidad de que los gobiernos que utilizan dichas estrategias puedan negar que se trata de operaciones de Estado e incluso llegan a argumentar que son conflictos intracomunitarios. Ahí está el ejemplo de Chiapas, por ejemplo. Hoy también se habla de paramilitares de segunda generación, que es lo que nos dice Raúl. Grupos que heredaron las armas, heredaron los contactos, heredaron las estrategias, heredaron la impunidad, que hicieron del paramilitarismo una forma de vida. Y aunque el origen es distinto al de la formación tradicional, su función es exactamente la misma. Por medio de la violencia, mantienen el control de la población, eliminan resistencias y sostienen a grupos de poder. Aquí viene la discusión que se tiene incluso entre académicos, expertos e intelectuales. ¿Son los cárteles del narcotráfico reflejo de esos grupos paramilitares o son docentes que corren de forma paralela, pero sin ser exactamente lo mismo? ¿Por qué le digo esto? Porque con la expansión de las corporaciones criminales por todo el país, los grupos armados del crimen organizado llevan a cabo operaciones iguales y ampliadas a las de los paramilitares. Pero aquí viene el Estado, aquí viene el punto, pero al servicio de una forma de Estado paralelo que converge y se entrelaza con el Estado formal. Los paramilitares del Estado formal y los grupos armados del crimen organizado coinciden y coordinan sus tareas en control territorial y expansión de las economías criminales o extractivas. En el punto de vista de su servidor, por eso yo considero que los cárteles de la droga son grupos paramilitares en realidad, que tomaron el lugar o que absorbieron las formas de estos grupos paramilitares, particularmente a raíz de la guerra contra el narco, con la participación directa de los Zetas. Porque antes de esa época, efectivamente, había violencia, había episodios muy cruentos que sucedieron durante la guerra entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, enfrentamientos, intentos de asesinato entre los cárteles, pero jamás se había llegado a una violencia en donde la estrategia militar, la táctica militar, era la preponderancia, en donde veíamos a estos grupos comportarse ya como paramilitares, desde su estrategia, manejo de armas, intenciones políticas, intenciones sociales, sirviendo precisamente a un Estado de manera irregular y sirviéndolo de tal forma que el Estado supuestamente no se manchara las manos. No olvidemos que los Zetas aparecen en un sexenio en el cual esta guerra se utiliza para controlar a la sociedad enojada, molesta, indignada por un fraude que se había cometido en las urnas y por un problema financiero, mientras que una nación como Estados Unidos y sus corporaciones expoliaban nuestros recursos naturales y desde el Estado se les abrían las puertas completamente a esos intereses extranjeros, tanto en Estados Unidos como en España,
para dejarnos absolutamente sin nada. Y la mejor forma para someter a la población era a través del miedo, a través precisamente de la necropolítica. Y es ahí donde esa forma de operar de los Zetas comienza a replicarse en los demás cárteles. Hay voces que dicen, se hizo eso, se replicó, pues para poderse enfrentar entre ellos. Yo respeto mucho las opiniones, pero difiero. Yo sinceramente no creo que lo hayan hecho para enfrentarse entre ellos. Yo sinceramente creo que lo hicieron para cada empresa criminal tener a su grupo y poder someter en su territorio, por supuesto, a la población como primer punto. Ya como un segundo punto, sí coincido en que efectivamente lo hacen para poder disputar este gran pastel. Y eso tiene que ver incluso con la formación del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Incluso, y aquí entramos a un punto muy importante, que es lo que se ha declarado sobre este lugar, particularmente de Jalisco. Una escuela del crimen, una escuela del terror, en pocas palabras, un campo de exterminio, un campo de reclutamiento. Tristemente hemos informado para ustedes muchos datos, números, cifras, nombres de jóvenes que desaparecen en diversos puntos del país. En Oaxaca, en Veracruz, en Lagos de Moreno, en Puebla, en Chihuahua, en Campeche, en Guerrero. Particularmente jóvenes que no pertenecen a un estrato social alto, jóvenes que son de clase media para abajo, jóvenes que en muchas ocasiones están o de vacaciones, o bien están buscando empleo. Son esos, son el blanco precisamente de estas organizaciones criminales para el reclutamiento forzado, principalmente. El reclutamiento forzado. Y esto viene a cuenta por la manera en cómo se denunció que se operaba en esta escuela del terror. Pero que, ojo, nos recuerda lo que ya se había dicho antes. Esto tristemente no es un tema, no es un tema nuevo. Ujú. ¿Por qué le digo esto? Porque ya hace, ¿qué fue? ¿Un año? No, 2 años, en 2023, Univisión sacó un reportaje en donde platicó con una persona que logró escapar de uno de estos lugares y que contó toda la historia y que decía que en el primer día de entrenamiento te dejaban en claro que la única forma de salir de ahí era con los pies por delante, ¿no? Que en 3 meses, por ejemplo, ya aprendías a manejar armas cortas, largas, a tender emboscadas, a no ser chismoso y también a matar. ¿Por qué? Porque ves cómo matan a la gente. Pruebas la carne humana, decía este testimonio. Vives realmente el terror. Buscan deshumanizarte completamente. Y se aprovechan estos grupos. Aquí es donde entra también el tema de los verdaderos jefes del crimen organizado, el poder criminal económico. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la pobreza, de esa misma pobreza que generan ese sistema financiero. Se aprovechan de esa situación para engañar a los jóvenes, para hacerles creer que les van a pagar un trabajo de 12,000 pesos al mes, que no es una gran cantidad, pero que para mucha gente es fenomenal y por lo tanto aceptan de inmediato. Decían reporteros, periodistas que han seguido muy de cerca el tema, que la estación, por ejemplo, de autobuses en Guadalajara es un nicho de toda esa problemática, ¿no? Mucha gente llega, ve los anuncios, los toma, va a los lugares y termina sufriendo una verdadera pesadilla, si no es que termina perdiendo la vida. Es decir, nos topamos con con ese otro rostro del crimen organizado, o no de otro rostro, sino parte de esa misma empresa criminal, en donde va a explotar precisamente la carencia de empleo, la falta de dinero, las pocas oportunidades que, insisto, ellos mismos han provocado. Les ofrecen, por ejemplo, trabajo en call centers, les ofrecen trabajo como guardias de seguridad, ¿no? Incluso para este último es lo que denunciaban, que les decían que tenían que hacer un curso, ¿no? Y cuando ya los juntaban, por ejemplo, a todos, a jóvenes no más de 30 años, por supuesto, los subían, los traían a la Ciudad de México, luego los subían a un camión, se los llevaban rumbo al estado de Jalisco, esto es lo que contaron en el 2023, y cuando llegaban a un cierto lugar, de plano les decían, oigan, todos ustedes vienen para guardia de seguridad, ¿no? Van a un adiestramiento en la Sierra de Guadalajara. Y la gente, los jóvenes decían, sí, por supuesto. Y las personas decían, bueno, pues no van para guardia de seguridad, van a trabajar para el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Obviamente, hubo gente que protestó, que dijo, no, pues yo no le entro, ¿no? A mí no me dijeron esto, yo no voy. Y de inmediato la reacción fue sacar un arma, cortar cartucho y decirles, aquí no estamos para jugar. Aquí, el que se queda, se va solo con los pies por delante. Antes les dicen que se quieren bajar, pero no les dicen a dónde van. Por lo tanto, nadie se baja porque siguen pensando que pues es parte del trabajo. Ahora, este rancho en particular ha sido operado por el cártel de Jalisco Nueva Generación desde hace tiempo. Imagínese usted cuántos jóvenes, cientos de jóvenes, por lo menos asistían con engaños para ser entrenados, unirse a esta organización criminal. Hoy por la mañana en una entrevista con Azucena Oresti, si no mal recuerdo fue hoy, la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, compartió el testimonio de un joven que fue víctima del reclutamiento en el rancho Izaguirre y te da a conocer los contactos, cómo operan, ¿no? Primera fase, contacto y traslado al rancho Izaguirre. Eh, los jóvenes asisten a la central de autobuses de Guadalajara con engaños de ofertas de trabajo, como electricistas, ayudantes generales, en fin, que ojo, también son publicadas en redes sociales. Muchas de ellas son publicadas en Facebook y Facebook no hace nada, absolutamente nada por sancionarlas, por limitarlas, a pesar de las denuncias que han existido al respecto. No hace nada. Bueno, llegando al lugar, les avisan qué vehículo los va a recoger. Al subir los despojan de sus pertenencias, les vendan los ojos, hacen un recorrido de aproximadamente una hora para arribar al centro de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán. Y el adiestramiento criminal, nombramientos y castigos es de inmediato. Es decir, no les dicen por su nombre, ¿no? Sino que les ponen apodos. Incluso la persona que habló con el colectivo dijo éramos como 200, por ejemplo, y en una primera fase los reclutados son sometidos todo el día a un entrenamiento físico extremo con llantas de autos, simulaciones de combate con gomas de gotcha, pasos pecho-tierra bajo alambres de púas, laberintos. Si los jóvenes se quejan, se caen o fallan en los ejercicios, los matan, así de claro. Y durante la noche dormían en un cuarto con techo de lámina, una lona en el suelo, una cobija para 10 personas. Ahora sí que en condiciones lamentables completamente. Había muy pocas mujeres reclutadas, la mayoría de ellas no llega, por supuesto, a ciertas instancias, ya sea que las exploten, ¿no? De otra manera, o bien las matan. Ahora, los cuerpos de los reclutados asesinados son llevados a un cuarto llamado la carnicería, donde los desmembraban para meterlos en los hornos crematorios clandestinos hechos por los mismos jóvenes con piedras y ladrillos. Hacían una cama de piedra, echaban gasolina y quemaban los cuerpos. El horno se usaba, dicen los jóvenes, muchas veces. El segundo punto es la escuelita. Si lograban completar el primer entrenamiento con una duración aproximada de 30 días, los mandaban a la guerrilla en colindancias con Zacatecas y Michoacán. Si la librabas, ya te mandaban al segundo nivel, que era la escuelita. En este nivel, los jóvenes trabajaban con ex militares para un entrenamiento más difícil y especializado. ¿Se da cuenta? Cómo es toda la estructura militar. Y de acuerdo con las declaraciones de la víctima, si los reclutados lograban sobrevivir al segundo nivel, eran enviados con los jefes a la sierra sin comunicación alguna. Eran los mejores elementos, pero de 200, pues quedaban cuando mucho 30. Y fíjese lo que son las cosas. Ahí es cuando varios intentan escapar. ¿Por qué? Porque pueden matar al cabecilla del grupo e irse. El centro de reclutamiento funcionó por lo menos durante 3 años. 3 años, con rotación constante, con una cantidad incalculable de personas calcinadas, y de acuerdo con los informes, las autoridades municipales del gobierno de Alfaro, de Enrique Alfaro, ya habían encontrado el predio. Sin embargo, no hicieron ningún reporte. Esto se los decía por la mañana. ¿Por qué no hicieron nada? Por complicidad. Perdón, pero eso es complicidad. No es por miedo, no es por falta de capacidad, es por complicidad. Porque es ahí donde entra en la rama política de esta empresa criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es la encargada de controlar fiscalía, que es la encargada de controlar las acciones policíacas para que nadie se meta en las actividades bélicas de esta organización criminal, que hoy es la más grande de México y es la que disputa con fuerza el mercado de las drogas, el mercado, por supuesto, de la trata de personas, el mercado del huachicol. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el crimen organizado desaparece de manera forzada a personas, principalmente a jóvenes, a quienes traslada a estos campamentos. Y esto que les digo no es nuevo, insisto.
Incluso hubo otro colectivo, el colectivo Luz y Esperanza, denunció que las autoridades en Jalisco no hacían absolutamente nada, a pesar de que muchas familias se acercaron a denunciar que los jóvenes habían sido reclutados y trabajaban bajo amenazas de muerte. Ahora, no se trata solamente del tema de los campos de entrenamiento o exterminio, se trata también ya de otros negocios, como le decía, los tiempos compartidos. Si los jóvenes quieren dejar el empleo, si los jóvenes se quieren ir, son asesinados, literalmente. Muchos jóvenes desaparecidos en diversas partes de la República acaban en estos lugares. Aquí lo dimensionando. A lo mejor no son tan grandes como este, pero existen en otras partes de la República también. En Tamaulipas, por ejemplo, en Veracruz, en Guerrero, lugares en donde los jóvenes padecen toda la falta de oportunidades de marginación, o bien lugares de vacaciones, en donde los jóvenes van a divertirse y se topan de repente con estos malandros que, ojo, no siempre son los narcos, son policías en muchas ocasiones, quienes los reclutan, quienes los agreden, quienes los golpean, quienes los secuestran. Ajá. Eso es otro punto que nunca se ha investigado. Por ejemplo, con Javier Duarte y Fidel Herrera fue parte medular de lo que pasaba. Bueno, a Fidel Herrera le decían el jefe Z, ¿no? Por ejemplo. Entonces estamos hablando, y Javier y este Duarte fue de los que empezó a consolidar al cártel de Jalisco Nueva Generación en esa entidad. ¿Se acuerda? Con los famosos matacetas en un principio, que no era otra cosa más que el cártel de Jalisco Nueva Generación, heredando los territorios de otro cártel que estaba empezando a desmembrarse como tal, pero su legado se había ya escindido en todas partes de la República Mexicana. Tanto desaparecido no es por enfrentamientos entre narcos, no, es por controlar territorio, es por controlar a la población, es por explotación de la pobreza, es por la criminalización de la pobreza. El cártel de Jalisco Nueva Generación fue creado, nos dice el maestro Paco Cruz, por Genaro García Luna. En el libro El Licenciado, usted puede ver las pruebas que Paco aporta. Y la intención de crear ese cártel fue que se convirtiera en el brazo armado del cártel de Sinaloa y defendiera a la organización criminal. Posteriormente mutó en una organización propia, ya con un respaldo propio de políticos, de militares y de empresarios, que en un principio tuvieron a los Zetas como su cártel, no como su cártel, sino como su brazo armado en esa refriega por el territorio de nuestro país. De ahí el cártel de Jalisco, cuando muta de esta manera, empieza a integrar a militares nacionales, extranjeros. No es un grupo como los narcos de los ochentas, es un grupo, perdón que lo defina así, paramilitar, protegido por una élite política, militar y empresarial, en pocas palabras. Este municipio de Teuchitlán tiene 9,000 habitantes, nos dice Oscar Valderas, es decir, 0,28% de la superficie de Jalisco, y nadie hizo nada para evitar que esto sucediera durante años. Cerca de ahí hay una base militar y tampoco hizo nada para que las personas que llegaban ahí no sufrieran lo que sufrieron. Pulgares arriba, si les gustó el video, compártanlo, coméntenlo, critíquenlo, por supuesto, ya lo saben, y nos vemos al ratito. Súper chat y súper gracias si también es posible.